El militar Cardona pide refugio en España y da su versión de lo ocurrido con el supuesto caso terrorismo, manifestando que Juan Ramón Quintana y Gabriela Montaño llegaron hasta la 8ª división en el año 2009, en el mes de marzo, para retirar armamento, el mismo que fue presentado un mes después, en el mes de abril, en el supuesto caso terrorismo, donde en la Feria Exposición se presentaba en el stand de Cotas todo el armamento que supuestamente iba a ser utilizado por esta gente que llegaba a dividir al país. Hay repercusiones que se dan de manera inmediata a nivel nacional. Hoy conocemos una de ellas con nuestro invitado especial. Quiero agradecer, como siempre, su presencia del diputado José Carlos Gutiérrez. Diputado, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy buenos días a toda la población. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. Y estamos obviamente para tocar un tema muy delicado, precisamente el caso terrorismo. ¿Conocía usted a este militar? ¿Conocía algo de él? No, absolutamente nada. Mire, recién ahora nos han llegado obviamente esta información, no solamente que sale en el periódico, sino todo lo que significa el caso como tal. Hemos visto de que recientemente hay personas que se han sometido a un proceso abreviado donde se inculpan prácticamente. Y obviamente sabemos los motivos. Hay una retardación de justicia de más de 5 años en este caso, y no ha habido ningún tipo de esclarecimiento y obviamente todo es oscuro en este caso. Permítame decirle de verdad, esto ya se volvió un circo. Y es un circo romano, ¿sabe por qué? Porque aquí hay alguien que decide quién muere y quién vive. El caso del fiscal Sosa se le hizo así en este caso. Y es el gobierno, evidentemente es el gobierno el único responsable de este tema. Ahora obviamente está involucrada las Fuerzas Armadas a través de esta denuncia de un coronel que ahora irresponsablemente el ministro de Defensa y el ministro obviamente del gobierno están hablando de que la persona está con delirio de persecución, de que tiene problemas mentales, pero sin embargo este coronel ha sido 11 años asesor legal de varias instituciones dentro de la institución militar. ¿Por qué recién habla, según usted? Porque me dicen no lo conocía, no sabía de él. Sin embargo, las declaraciones polémicas hacen creer de que es cierto lo que está pasando, que este caso es un caso montado. Pero, ¿por qué esperó tanto tiempo, según usted? Por lo que estamos viendo, él ha tenido un proceso anterior. Antes de que él busque el exilio o el asilo, sencillamente ha tenido un proceso interno en el que él se sometió. Pero sin embargo, el periódico nos dice acá que fue arrestado y la justicia le dio la razón. A partir de eso ha venido una persecución mucho mayor y seguramente la presión ha hecho posible de que él busque una salida, no solamente para su integridad física, sino para su propia familia. Y evidentemente aquí ya sale a la luz pública algo que ya toda la población conocía o más o menos aseveraba, de que este caso sencillamente ha sido montado para perseguir no solamente a líderes en Santa Cruz, sino a destruir la oposición. Es una irresponsabilidad de parte del Ministerio de Defensa no querer investigar más a fondo este tema, y también es una irresponsabilidad de parte de la propia justicia, porque cuando este señor ha metido denuncias, la Fiscalía ni siquiera las ha aceptado. Es una irresponsabilidad de este gobierno seguir insistiendo en un caso que realmente es oscuro. Y vuelvo a repetir, esto es un circo romano porque el gobierno es el que utiliza a las personas dentro de este circo y hace que mueran o que vivan. Serán 6 años en el próximo mes de abril de este supuesto caso de terrorismo, cuando se le dijo al país que habían personas que intentaban dividir. De ahí en adelante la gente conoce los juicios, las detenciones que se han dado de muchos ciudadanos en Santa Cruz y quienes están todavía en un proceso. Los implicados hablan y quiero compartir con ustedes cuál es la percepción que tienen ellos de las declaraciones de este militar. Se va viendo cada vez de que todo fue prácticamente armado, ¿no? Y se van descubriendo, primero fue el fiscal Sosa el que dice de que todo era falso, ahora es un militar, un oficial del ejército, el que dice que las armas que mostraron en las audiencias y las armas que mostraron a la prensa eran armas sacadas de la 8ª división, y salpica una serie de personajes del gobierno que realmente da vergüenza escuchar todo esto. Yo pienso de que esto va a llegar a alguna conclusión más tarde o más temprano, pienso que más temprano que tarde, de que esto fue otra vez una
patraña armada. Nosotros lo vamos a utilizar como un recurso de defensa, eso está absolutamente claro. Veremos el momento pertinente para usarlo. Pero esto está confirmando lo que decíamos. Se sembraron armas en el stand de Cotas para inculpar a los ciudadanos cruceños. Y son armas viejas en desuso que corresponden a casos como el de Marino Diodato y algunos otros así que datan de muchos años y que estaban en custodia de las Fuerzas Armadas. Las armas que aparecieron en el Hotel Las Américas se ve cómo las ponen, ¿verdad? En el operativo, en el stand de Cotas, en la feria, no hay ningún fiscal, no hay nadie, se hace entre gallos y medianoche, no participó ningún periodista que pueda dar fe de que habían armas ahí. Para los fiscales y para los jueces no les interesa llegar a la verdad. Y si no les interesa investigar, porque se ha manifestado de que no se hará una investigación al respecto, diputado, entonces, ¿en qué queda el asunto? Bien. Primero que esto es encubrimiento. No tengo ningún problema en decirlo, ¿sabe por qué? Porque la población necesita, en definitiva, tener la seguridad de que en este país hay justicia, en que este país no debe ser extorsivo, las autoridades no deben ser extorsionadoras, y este país tiene que saber, y la población tiene que tener la seguridad de que vivimos en libertad y democracia. Le voy a decir una cosa, esto es un acto delictivo. Y el que lo hace es un delincuente. Y este gobierno se está volviendo en cómplice de la delincuencia, si no es el propio gobierno el que ha gestado esta delincuencia en contra de la población, en contra de la justicia, en contra de la democracia. Y obviamente nosotros como Unidad Demócrata, los parlamentarios de oposición, ya estamos haciendo lo necesario para pedir las peticiones de informe escrito necesarios, peticiones de informe oral, ya sea al ministro de Defensa o al ministro de Gobierno, para ver por qué no se hizo algo. Y un solo dato más. De verdad que es irresponsable el ministro de Defensa cuando aquí el coronel está denunciando de que fue en una ambulancia de los militares que se sacaron las armas. Y el ministro de Defensa dice, no, los militares no tenemos ambulancia. Y Cosmil, hagamos pues una cuota una vez para hacerle para comprarle una ambulancia a Cosmil. No creo que diputado, no haya ese tipo de vehículos en la fuerza militar. Diputado, por favor, la gente, después de escuchar durante casi 6 años versiones de uno u otro lado, solamente quiere saber la verdad. La población, los medios estamos en el mismo afán de poder conocer qué fue lo que ocurrió en el año 2009. ¿Quisieron separar el país? No quisieron separar el país. ¿Por qué debemos de creerle al coronel Cardona, que da declaraciones en España? ¿Ha dejado él alguna prueba? Es decir, ¿estamos hablando solo de una declaración o qué sostiene la veracidad de las palabras del coronel? En primera instancia, él no es una persona que de la noche a la mañana ha decidido irse de paseo a España. Nadie se va a pasear a España, y como intenta entrever el propio ministro de Gobierno diciendo de que esta persona ha aprovechado una situación para eludir la justicia en Bolivia e irse. Después dicen que está loco, que tiene esquizofrenia, que no sé qué más, cuando esta persona, vuelvo a repetirlo, 11 años ha sido asesor legal en varias instituciones al interior de la fuerza militar. ¿Por qué creer en él? Sencillamente porque aquí se cansó seguramente él de una extorsión, una persecución, y obviamente de buscar de una vez por todas la justicia. Él quiere volver, ha dicho, voy a volver, pero cuando no esté este gobierno. Hay mucha gente que piensa y duda de verdad de que las cosas se hagan bien en este gobierno, y usted conoce, todos conocemos, los medios de comunicación y la población sabe del manejo arbitrario que se hace de la justicia, de la democracia, y estamos viendo obviamente los últimos acontecimientos en los temas electorales. En definitiva, la población necesita pronunciarse de verdad y preocuparse porque este país debe tener las garantías necesarias para vivir en libertad. Y se necesitan pruebas además, ¿no? Siempre. Es decir, de una u otra parte se necesitan las pruebas, no podemos basarnos en declaraciones porque cualquiera acusa, da nombres, da apellidos. Sí, lo propio ha ocurrido el fiscal en Sosa, ambos lados. fíjese, vamos, usted está haciendo una pregunta muy directa y me parece correcta. El fiscal Sosa, ¿para qué entonces el fiscal Sosa está en el Brasil? No podemos decir que desde que se fue al Brasil él dijo una versión y estando aquí no decía lo correcto. Pero estamos hablando del fiscal más importante supuestamente de este caso, pero ya no está. Quiere decir que el circo romano sí funciona y hay alguien que está haciendo que se viva
o que muera. ¿Qué dice el comandante en la 8ª división? ¿Sacaron armas de este lugar? ¿No las sacaron? Él da un informe a los medios de comunicación, lo hacía la jornada de ayer. Aseveraciones de un miembro de las Fuerzas Armadas que directamente desconocemos nosotros en las Fuerzas Armadas, particularmente en el Ejército, de los hechos y de las actividades que él había sido sujeto o acosado, se puede decir. El comandante de la 8ª División de Ejército dijo que la denuncia del coronel Germán Cardona no tiene asidero, que no les falta ni una sola arma de la 8ª División de Ejército, de donde el coronel Germán Cardona habría denunciado públicamente que salieron las armas para la feria Expo Cruz en el caso terrorismo. En el inventario de lo que es nuestro material bélico y nuestro armamento, nunca he tenido conocimiento de que arma alguna esté faltando. Las armas que nosotros tenemos para la instrucción, para el resguardo, para la seguridad, están completas en el lugar que corresponde. No conozco si sacaron o no sacaron, y ese tema, sinceramente, no sé de dónde conoce el coronel Cardona, pues tendrá que demostrarlo y a él se le tendrá que preguntar. No tenemos armas nosotros secuestradas, excepto una escopeta, que todo ese armamento en su determinado momento se eleva al Comando General del Ejército en calidad de evolución, para que no tengamos nosotros armas que no sean de nuestra propiedad. En el registro nos faltan armas, dice el comandante de la 8ª división. Mire, ellos van a negarlo todo porque obviamente no solamente están a favor de este gobierno, sino porque siempre actúa así, actúan los militares. Solamente quiero saber cuándo ha habido justicia al interior de los militares, cuando se patean soldaditos, cuando han matado soldaditos, cuando han vejado y ultrajado de forma permanente a conscriptos al interior de la fuerza militar, y hasta ahora conozco un solo caso resuelto. Obviamente, el poder militar tiene sus propios códigos, pero sin embargo, el código de este país debe ser la justicia, obviamente, y es la que vamos a buscar. La justicia tarda, pero llega. ¿Tienen como Unidad Demócrata algún acercamiento con el coronel Cardona? ¿Algunas pruebas que él vaya a presentar o que se vayan a revelar en los siguientes días? Lo que le puedo asegurar es que este señor sabe por qué se ha ido, sabe por qué dice lo que dice y no tiene ningún temor en seguir en contacto permanente y de manera directa desde España con los medios de comunicación. Sí, con los medios ha tenido. No está ocultándose ni está hablando por debajo, pero lo que le puedo asegurar es que si este señor ha hecho esta denuncia es porque tiene pruebas y las pruebas se van a llegar a conocer en su momento, y no solamente los diputados de oposición debemos estar en esta tarea, también los diputados del oficialismo deben obviamente investigar de una vez por todas este caso que es grave. El militar Cardona sentó una denuncia y fuimos a buscar al fiscal de distrito para poder conocer un poco más de detalles. Sienta una denuncia en contra del viceministro Jorge Pérez. Tenemos la nota para poder compartir, por favor, de lo que se decía en ese lugar. Hay una denuncia que ha entrado hace meses y atrás, pero esa es una denuncia que ingresa contra funcionario viceministro, creo. O sea, hay una denuncia, que esa denuncia está. El fiscal del distrito se refirió a una demanda interpuesta por el coronel Germán Cardona en contra de Jorge Pérez, viceministro de Seguridad y ministro hasta hace poco más de un año, por acoso y amenazas en relación al caso que él investigaba como custodio de las pruebas que, según la última denuncia, habrían sido sembradas en la feria Exposición. En el caso terrorismo, esta investigación ya ha sido finalizada, decía el fiscal. Se está procesando como corresponde, pero con relación a otras que ha ingresado, tengo conocimiento de que hay ya resoluciones manifestadas por los fiscales, y eso voy a pedir una información más concreta. Lo primero no es citar al denunciado, no siempre. Lo primero es generar investigación. Resulta que cuando se cita al denunciado se cree que es la mayor investigación. No. Al investigado hay que llamarlo en su momento que el fiscal crea conveniente. Lo importante es que vaya generando otros actos investigativos, toma de declaraciones, alguna situación de acuerdo a la naturaleza del hecho que se denuncia. ¿Le dice algo, diputado, esta demanda que ya habría sentado el militar Cardona en contra del viceministro Jorge Pérez? De verdad que dudo de la capacidad de administración de justicia que hay en este país, a partir obviamente de lo que ha hecho este gobierno.
es que el único responsable es el gobierno de todo lo que está sucediendo, de lo malo y lo bueno, pero hay más malo que bueno aquí. El propio viceministro en su momento amenazó en fusilar a los traidores dentro del MAS en Tarija. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de esta persona irresponsable? De que el imperio había sido el que manipuló su voz e hizo posible declaraciones así. Diputado, permítame por favor, tengo que compartir esta entrevista a nivel nacional. Vamos a saludar a Juan Carlos, que ya se encuentra en el set de Levántate Bolivia en La Paz, también con algunas consultas. Juan Carlos, se encuentra con nosotros el diputado José Carlos Gutiérrez, diputado por Unidad Demócrata. Adelante usted con sus consultas. Gracias, querida Nardi, por el privilegio de compartir con usted una entrevista, y gracias a José Carlos Gutiérrez por aceptar esta consulta desde La Paz. El caso terrorismo es un caso emblemático en el país, como es el caso de Porvenir, como es el caso de Caranavi, el caso Chaparina. Lastimosamente tienen un hilo conductor. Son casos que hace años se van procesando y no encuentran una sentencia. Quizá lo que piden los medios y la opinión pública es justamente saber qué ha pasado. No queremos otra cosa. No que nos digan, no las charlen, como se dice en su tierra, ¿verdad? Sino nos digan concretamente qué ha pasado. Pero mientras más pasa el tiempo, más gente se asila, más gente se va fuera del país y desde ahí van contando cosas. ¿Qué opinión le merece, diputado? Usted lo acaba de decir muy claramente. Este caso evidentemente no avanza. Y si no avanza es porque sencillamente no existe. De verdad se lo digo y estoy convencido de que este caso ha sido armado. No solamente por las evidencias que conocemos ahora, porque una denuncia es parte de la evidencia y un criterio de personas que han estado involucradas en este caso. El caso más patético obviamente es del fiscal. El fiscal clave con la persona que, el testigo clave, que sencillamente dicen, se desdicen y están y no están. Además que ha habido dos personas que fueron obviamente catalogadas como también personas claves en este caso y que estuvieron en el Hotel Las Américas, que se han inculpado. Solamente le dieron 5 años. ¿Cómo puede ser que este Estado permita darle 5 años de sentencia a personas que querían supuestamente separar el país? Yo creo que merecen 30. En todo caso, yo de verdad con mucho respeto le digo, esto ya se hizo un circo romano. Aquí el gobierno es el quien decide quién muere y quién vive. Y eso sencillamente no es justicia, porque la población está esperando de verdad seriedad en este caso y no vemos seriedad. Lo que vemos es una persecución política permanente que se hizo y que se hace en contra de la oposición y obviamente en contra del liderazgo en su momento cruceños, y que ahora estamos en lo mismo, seguimos en el circo y en la payasada, porque no es serio de verdad no querer de una vez resolver este tema, dilatarlo de repente para que estemos en lo mismo, en la misma pregunta que se hace usted, en la misma pregunta que me hago yo y toda la ciudadanía. ¿Existió este caso? ¿Qué sucedió? Y queremos saber la verdad. No la conocemos. Con la gentileza de Nardi, una consulta más. Acaba de hablar desde el Brasil el ex fiscal Sosa, que dice las armas no son parte del proceso, o por lo menos no eran de las Fuerzas Armadas. Tenemos un militar que acaba de pedir asilo, que dice se plantaron todas las armas en el stand de Cotas y pido asilo porque acá hay un informe ultra secreto del Estado boliviano. Y el argumento, en lugar de decir, bueno, vamos a investigar esa directiva interna de las Fuerzas Armadas, es decir, no, está medio loco y ahí se quedan las cosas, descalificando al denunciante. ¿No tendría de oficio decir un ratito, a ver, escuchemos qué tiene que decir este señor para aportar pruebas? Miren, yo le voy a decir algo, si me permiten de verdad. ¿Cómo puede ser que las Fuerzas Armadas sea irresponsable en ese sentido y niegue de forma total, directa, una denuncia cuando este señor, el coronel, precisamente ha tenido ya un proceso en la justicia boliviana y la propia justicia le dio la razón en su momento? ¿Y cómo pueden decir que el tipo o la persona, el coronel, tiene problemas mentales cuando ha sido asesor legal en diferentes instituciones dentro de la fuerza militar 11 años? ¿Cómo puede ser que los militares acepten que un loco
¿no? Que una persona que está desvariando de la mente esté 11 años ejerciendo como asesor legal en diferentes instituciones. Eso de verdad que es ilógico más bien para mí, y obviamente lo que sencillamente quiero decirles de que esto es delito. Lo que ha sucedido, si ha habido una suplantación de pruebas, es delito, y el que lo hace es un delincuente. Y tenemos que buscar a esos delincuentes. Nosotros vamos a pedir peticiones de informe escrito, vamos a pedir peticiones de informe oral al propio ministro de Defensa para que nos aclare esto. Una pregunta más. ¿Cuándo hemos visto justicia al interior de los militares? Cuando se han pateado, se han matado, se han asesinado a conscriptos, de verdad. Ha habido vejámenes en contra de muchos soldaditos. Y yo hasta ahora he visto un caso resuelto en ese sentido y una persona responsable. Todos esos atropellos se dan en la institución militar. ¿Por qué ahora creer en la versión de los militares? Diputado Nardi, por estos segundos y esta locución de José Carlos Gutiérrez, gracias, los dejamos con la entrevista allí en Santa Cruz. Agradecemos a la gente en la ciudad de La Paz. Esta entrevista se ha visto a nivel nacional por la importancia del caso. Todos están hablando de las últimas declaraciones otorgadas por este militar que se encuentra pidiendo un refugio en España. Ahora, ¿quién da garantías de que esto tendrá una investigación? Se ha manifestado ya desde el gobierno que es una persona demente, que es una persona que tiene problemas mentales y que no se hará una investigación a profundidad de lo que está ocurriendo. Entonces, como oposición, ¿cuál es el proceder de aquí en más, diputado? Lo que queda acá es pedir, obviamente, petición de informe escrito, petición de informe oral al propio ministro y seguir investigando. Se tiene que generar una comisión multipartidaria al interior del Congreso para que se siga investigando este caso y en específico esta denuncia. Porque no puede ser que se rechace la denuncia porque sencillamente se aduce de que la persona tiene delirio de persecución o está loco. No es así. Se tiene que investigar a fondo y obviamente tenemos que acabarlo este caso. Porque este caso, en mi criterio, ha sido el chaquito del gobierno sencillamente para perseguir familias, para obviamente amedrentar políticamente a una región, porque se ha dado acá en Santa Cruz y supuestamente los separatistas éramos los cruceños. Entonces, se tiene que acabar este caso y de una vez resolver y buscar a los responsables. Ya sea que lo armaron o que trataron de armarlo, o que si existió o no existió. De verdad que la población boliviana no puede estar en vilo permanentemente sobre un tema que le hace a todo el país. Todo el país necesita saber este tema y obviamente tenemos que buscar a los responsables. El militar Cardona, para conocimiento de la población, ha hablado desde España manifestando que se hará estudios y que enviará los resultados a Bolivia para que conozcan de que él no se encuentra loco. ¿Qué ocurrirá de aquí en adelante? Le estaremos informando, por supuesto, con todos los pormenores de lo que se manifiesta en el gobierno central, lo que dice la oposición y a la espera de las pruebas de uno y otro lado. Diputado Gutiérrez, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias y un saludo a toda la población. Gracias, que le vaya muy bien. En Levántate Bolivia hay mucho más para compartir. Nos vamos del otro lado del centro.